tardes, días, noches. Mi nombre es Francisco José Martínez Ramírez y a mi equipo y a mí nos tocó hablar sobre el esfuerzo cortante transversal. Ahora, el esfuerzo cortante transversal es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico, tal como una viga o un pilar. ¿Okay? Esto resulta de la aplicación de dos fuerzas paralelamente sobre una superficie en sentido contrario, como se muestra en la figura. ¿Okay? De este modo, se logra que el objeto que esté sufriendo el esfuerzo cortante se pueda dividir en dos partes, haciendo que las secciones se deslicen una sobre la otra. Cotidianamente aplicamos el esfuerzo cortante transversal directamente en telas, papeles o metales, ejerciéndose mediante tijeras, guillotinas y cizallas. ¿Okay? El esfuerzo cortante transversal también se encuentra presente en ciertas estructuras tales como pernos o tornillos, vigas, cuñas, pasadores y soldaduras. Cabe aclarar que el esfuerzo cortante transversal no siempre intenta cortar o seccionar al objeto que lo está recibiendo, pero sí tiende a deformarlo antes que nada. Es por eso que las vigas que sufren o están expuestas al esfuerzo cortante transversal, si no se cortan en sí, pues tienden a combarse en sí mismas por su propio peso y todo así. ¿Okay? Un ejemplo que se puede aplicar muy bien en eso es que en esta hoja de papel está nueva, está recién sacada del empaque. Ahora, si yo aplico fuerzas así, de tal manera, una sobre el otro, paralelas pero en sentido contrario, pues el papel no se rompió, pero sí se deformó, llevando a que se arrugue. ¿Okay? Si le aplico más fuerza, puedo lograr que se corte o se divida. Y si pues aplico el ejemplo más común del esfuerzo cortante transversal, sería con unas tijeras. Simplemente al usarlas, se está aplicando las dos fuerzas de manera paralela sobre una superficie. De contrario, haciendo un corte mucho más limpio. En esta figura, supongamos que esta dibujo aquí es una barra de metal. Por aquí está sufriendo el esfuerzo cortante transversal. Aquí están las dos fuerzas, una en sentido contrario a la otra, paralelamente sobre la sección transversal de la pieza. Y como dije, si se aplica la suficiente fuerza, pues la barra de metal terminará cortándose en dos, o partiéndose más que nada. Pero antes que eso sufrirá una deformación. ¿Okay? Eso sería todo, mi compañero continuaría el resto. Buen día, mi nombre es Miguel. En este momento les hablaré sobre qué es el esfuerzo cortante. Primeramente, ¿cuándo sucede un esfuerzo cortante? Sucede cuando algún material, algún objeto es sometido a dos fuerzas contrarias que hacen presión a ese objeto y lo obligan a cortarse o a deformarse. Vemos un ejemplo muy claro y muy sencillo con unas tijeras. Si se dan cuenta, estas tijeras tienen una hoja superior y una hoja inferior. Al momento de que aplico fuerza, la hoja superior tiende a bajar y la hoja inferior va subiendo. Bueno, aquí tengo una hoja de papel. La hoja de papel tiene cierta resistencia, cierta dureza, aunque sea muy débil. Al momento de que yo aplico fuerza con las tijeras, si sobrepaso la resistencia del material, tiende a cortarse. Esto es muy importante para predecir alguna falla de algún mecanismo o de algún material, saber cuándo va a dejar de funcionar. Es muy importante aclarar que no necesariamente tiene que partirse a la mitad del objeto, simplemente que si la fuerza es mayor a la resistencia del material, se va a partir, se va a cortar. Pero si la resistencia del material o del objeto es mayor a la fuerza que estamos aplicando, el objeto solamente se va a deformar. Vemos este ejemplo de unas vigas, un par de vigas, una viga del mismo material que la otra, solo que una tiene cierto grosor y la otra tiene un grosor más grande. ¿Qué pasa?
al momento que calculamos un esfuerzo cortante, es muy importante el área del material. En este caso aplicamos fuerza a la viga un poco más delgada y con cierta fuerza podemos deformarlo o incluso hasta cortarlo. Pero en cambio, a la viga que es más gruesa, con la misma fuerza es un poco difícil que la deformemos. Entre más grosor tenga el material o la pieza, en este caso la viga, tenemos que aplicar más fuerza para llegar a la deformación o a llegar hasta ese punto cortante. Muchas gracias, eso fue todo. Yo les voy a mostrar un problema donde nos pide el esfuerzo cortante y es en un grillete de anclaje. Si se dan cuenta que es un grillete de anclaje y tenemos una fuerza que está ejerciendo de 600 libras y tenemos un diámetro de 0.25 pulgadas. Aquí en los datos lo ponemos. Para este tipo de problema necesitamos sacar lo que es el diagrama de cuerpo libre, porque hay muchas partes en un grillete de anclaje que no nos sirven o que no están haciendo su función. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre y nos quedaría más o menos así. La fuerza cortante es la que está haciendo que se quede el material, el grillete, se quede estático, ¿verdad? Que esté estable. Entonces, como es una fuerza que está en medio, hay una fuerza cortante de un lado y una fuerza cortante del otro. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, tenemos que despejar para poder sacar cuánto vale cada fuerza cortante. Entonces, una vez que lo hacemos, nos sale que cada fuerza cortante es igual a 300 libras. Bueno, una vez haciendo esto, y ahora sí podemos pasarnos a sacar el área. Recordamos que en los datos nos salió que era 0.25 pulgadas y de ahí nos vamos a basar. Tenemos que sacar el área de la sección transversal. De esta parte de aquí hay que sacar el área. Nos dan el diámetro, pero hay que sacar el área. Entonces el área dice que es igual al diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Entonces 0.25 al cuadrado por pi sobre 4, que es igual a 4.909 por 10 a la menos 2 pulgadas cuadradas. Una vez haciendo ya esto, y ahora sí podemos sacar lo que es el esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante, la fórmula para sacar el esfuerzo cortante nos dice que es la fuerza cortante, solo una, porque en este caso tenemos dos, fuerza cortante sobre área. Y recordamos que la fuerza cortante es 300 libras sobre el área, que es 4.909 por 10 a la menos 2 pulgadas cuadradas. Ya una vez haciendo esto, nos sale que es igual a 6.111.5 y ya las unidades, que es libras sobre pulgadas cuadradas, que son en el sistema inglés, normalmente eso es lo que sale. Y si lo viéramos de otra forma, ¿cómo sería su esfuerzo? Nos saldría que todas las fuerzas cortantes estarían haciendo una fuerza hacia arriba y se vería como si fueran flechitas en todo el diámetro del grillete de anclaje. Y es todo. Haremos un ejemplo de cómo calcular esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es el esfuerzo por unidad de área. Usualmente se usan las unidades de Newton por metro cuadrado. Esto quiere decir que existe una fuerza moviéndose a un sentido espacial con relación a un área. Para comprender este término resolveremos el siguiente problema, el cual dice lo siguiente. Un fluido se desplaza entre dos placas. La distancia entre las placas es AY, que es 0.5 centímetros, AB 10, que son 10 centímetros por segundo, y el fluido es alcohol etílico a 273, cuya viscosidad es 0.0177 newton segundos por metros cuadrados. En la primera figura se observa un plano, el cual tiene un eje Y y un eje Z. El eje Y indica una distancia. Esta distancia es la que existe entre las placas. El eje Z indica una dirección. Siempre un fluido se moverá en la dirección Z. En este eje se encuentra la velocidad cortante. En la segunda figura se muestra de mejor forma, cuya comporta el fluido en las relaciones en las placas en el eje Y, y se representa la diferencia
que existe entre las placas, como la delta Y en el eje Z. Se muestra cómo la fuerza que se desplaza a esta dirección, esta fuerza tiene una velocidad y se representa con delta VZ. Esta fuerza está relacionada con la viscosidad del fluido y por lo tanto con el tipo de flujo que tiene, ya sea flujo laminar, de transición o turbulento. Y en la figura 3 se muestra un tubo, ya que el esfuerzo cortante también aplica para tuberías. Si se observa, las placas son los dos límites de la tubería, es decir, la distancia de las placas es el diámetro de la tubería. La fórmula para calcular el esfuerzo cortante son las siguientes. Ahora ya que tenemos estas fórmulas, podemos identificar a los valores que componen a las ecuaciones, es decir, tau subíndice YZ es el esfuerzo cortante, mu es la velocidad, es la viscosidad, B1 es la velocidad 1, B2 es la velocidad 2, Y1 es la distancia 1 y Y2 es la distancia 2. Ahora, proseguimos con la identificación de los valores establecidos anteriormente. Para ello dibujamos una figura que nos permita hacerlo. Primero observamos las placas de acuerdo de cómo es un plano. Desde el origen los números incrementan de abajo hacia arriba, por lo que Y1 está ubicado en la primera placa y Y2 en la placa 2. Se hace lo mismo con la velocidad. La velocidad 1 va primero en la relación al origen y la velocidad 2 después. Ahora colocamos los datos que nos da el problema. Y1 es igual a 0 porque a partir de ahí se mide la distancia entre las placas y Y2 es igual a 0.5 centímetros. La velocidad 1 son los 10 centímetros por segundo y la velocidad 2 es 0, ya que no existe una variación entre la velocidad del desplazamiento del fluido. Ahora, sustituimos los valores tomados a las velocidades y las distancias entre las placas en metros. Realizamos el cálculo y obtenemos un esfuerzo cortante de 3.54 newtons por metros cuadrados. Con esto hemos terminado. Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo un exquisito ejercicio en donde tenemos que encontrar la magnitud del esfuerzo cortante sobre el taco. Si existe una polea en la que actúan dos tensiones y un pasador de madera para impedir el giro de la polea sometida a las tensiones, las cuales denominamos como tensión 1 y tensión 2, con respecto a un eje de 3 pulgadas. Las dimensiones del pasador se muestran en la siguiente figura. Antes que nada, comenzamos anotando los datos que nos presentan y los que necesitamos encontrar. Entonces, tenemos datos. Bueno, el primero podría ser el área, el cual es el del pasador con las siguientes dimensiones, el cual es 3 octavos por 3 pulgadas. Y esto nos da 1.125 pulgadas cuadradas como área. Después vamos a anotar también la fórmula de tau o del esfuerzo cortante, la cual es tau es fuerza sobre área, en donde F representa la fuerza promedio sobre la superficie. Y para F, o sea, la fuerza promedio sobre la superficie, se podría ver como F por área. Ahora sí, iniciamos a analizar el problema y comenzamos por las fuerzas de tensión, en donde T1 produce un torque en sentido antihorario que sobre la polea, al cual se le asigna signo positivo.
mientras que T2 produce torque en sentido horario con signo negativo. El brazo de la palanca mide 15 pulgadas para cada tensión, ya que el total del diámetro de la polea mide 30, y pues este se divide en dos por ambas tensiones. Sabiendo las magnitudes de cada tensión y sabiendo también cuánto miden de distancia desde el centro de la polea, sacamos el torque neto, lo cual el torque neto será igual a las de la primera tensión, la cual será 4000 libras fuerza por 1 por 15 pulgadas. Eso se le va a restar a las de la segunda tensión, ya que van en sentido contrario, y se va a encontrar el torque resultante o el torque neto. Entonces van a ser 1000 libras fuerza igual por sus respectivas 15 pulgadas. Esto nos va a dar a 45.000 libras fuerza por pulgada. Sabemos que el taco de madera no debe girar, luego los momentos respecto al centro del taco deben ser nulos, y sabemos que F representa la fuerza promedio sobre la superficie. Entonces anotamos que si los momentos en el taco deben ser 0, sabemos que las 45.000 libras fuerza por pulgada del torque neto menos F D deben dar igual a 0. Entonces, para que den igual a 0, tenemos aquí el primer dato, que son los 45.000 libras fuerza por pulgada del torque neto. Entonces tiene que restarse por el mismo valor que tenemos aquí en FD. Entonces sabemos que F por D tiene que dar a 45.000 libras fuerza por pulgada, y sabemos que D, siendo nuestro diámetro, D es igual a 1.5 pulgadas. Entonces la única incógnita que tenemos aquí es la F, la cual viene siendo la fuerza promedio sobre la superficie. Entonces ya despejamos para F. Entonces tenemos que F es igual a las 45.000 libras fuerza por pulgadas sobre las 1.5 pulgadas. Entonces te dan pulgadas con pulgadas. Lo que nos queda son 30.000 libras fuerza. Esta fuerza, las cuales son la de 30.000 libras fuerza, ocasionan un esfuerzo cortante de magnitud, cuál es tau, cuál es lo último por calcular. Entonces, tau es igual a, habíamos quedado que era la fuerza promedio sobre la superficie sobre el área. Entonces tenemos que la fuerza, o sea, 30.000 libras fuerza sobre área, o sea que el área era 1.125 pulgadas cuadradas. ¿Qué nos da esto? Esto nos da a 2.67 por 10 a la 4 libras fuerza sobre pulgada cuadrada.
este es el esfuerzo cortante provocado por las fuerzas de tensiones hacia el taco de madera. Ok, bueno, mi nombre es Diego Morales y yo voy a hablar sobre el esfuerzo cortante transversal. Voy a darles un ejemplo. Entonces aquí dice, con un elevador de horquilla de masa de 2800 kilogramos, cuyo peso pasa por el punto G, aquí está el punto G, dice, se levanta una caja de 1500 kilogramos cuyo peso pasa por el punto G', que está aquí. Entonces, dice, determinad las reacciones en cada una de las ruedas, en A y en B. Entonces aquí están las masas. Ahí están las masas y aquí están los pesos ya multiplicados por la gravedad. Entonces, para trabajar esto es recomendable hacer el diagrama de cuerpo libre, que viene siendo representar dónde van cada una de las fuerzas. Entonces, aquí está el peso de la caja o la fuerza que empuja hacia abajo, la del montacargas, y aquí están las dos reacciones que andamos buscando, que son las que se nos piden, las de las ruedas, que aquí está la de A y B, y aquí están las distancias que hay entre cada una de las cosas. Aquí están en referente al punto G, o pues entre sí, que aquí es de 0.3 metros, aquí es de 0.6 metros y aquí es de 0.4 metros. Entonces voy a hacer una pausa para pasar a otra hoja para ir desarrollando. Bueno, ahora el siguiente paso es empezar sacando las fuerzas. Que las fuerzas se sacan con una fórmula que dice que la fuerza se puede sacar haciendo la multiplicación de la masa por la gravedad. Entonces aquí empezamos con el peso de la caja por la gravedad. Y también ponemos lo que es el peso del montacargas, igual también por la gravedad. Y esta da como resultado a 14.715 newtons. Y la multiplicación de estas dos da como resultado a 27.468 newtons. Ok, lo siguiente es hacer lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, como aquí no hay ninguna fuerza que esté reaccionando en X, solo se van a tomar en cuenta las de Y. Entonces aquí tenemos la de la caja y la del montacargas, y también tenemos las de las dos llantas. Entonces aquí manejamos, o bueno, así están la fuerza empujando hacia abajo de la caja, la del montacargas y la de las llantas están hacia arriba porque pues son los que sostienen al montacargas. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces hacemos, vamos a tomar que arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, como la caja y el montacarga están hacia abajo, pues van a quedar negativos aquí. Entonces son los menos 14.715 newtons más la reacción en A, o la fuerza de la llanta A, menos los 27.468 newtons
del montacargas más la reacción en B o la llanta B, que es igual a 0. Y luego entonces los términos iguales se juntan y entonces aquí da como resultado la suma o la resta de estas dos fuerzas es igual a 42.183 newtons. Y como estos no tienen un valor, pues nomás se pasan así y da igual a 0. Después, si queremos para trabajarlo más adelante esto y sea más sencillo, esto lo podemos pasar hacia el otro lado. Entonces queda aquí la reacción en A más la reacción en B es igual a los 42.183 newtons. Entonces así ya los podemos trabajar más fácil porque ya están positivos. Okay. Después sigue la sumatoria de momentos en B. Ahora, ¿por qué en B? Porque es la manera más sencilla de trabajarlo. Porque aquí pues vas multiplicando por las distancias que hay acá hacia el punto B. Entonces para calcular un momento es fuerza por distancia. Entonces aquí empezamos con la cajita, que son los 14.715 newtons por la distancia que hay desde esa caja hasta el punto B, que son 1.3 metros. Luego menos la reacción en A por la distancia que hay hasta el punto B, que son 0.9 metros. Luego lo del montacargas, que son 27.468 newtons por la distancia que hay desde ahí hasta el punto B, que son 0.3 metros. Todo esto igual a 0. Entonces hacemos las multiplicaciones respectivas y en la primera nos da como resultado a 19.129 newton metros. Luego menos la reacción en A, que multiplica por su distancia, más esta otra fuerza, que da como resultado 8.240.4 newton metros. Y eso igual a 0. Ahora sí, juntamos términos iguales como hace un momento. Esto da como resultado a 27.369.9 newton metros. Menos la reacción en A multiplicado por su distancia. Todo esto igual a 0. Ahora lo pasamos para acá para que esto se quede solo aquí y ahorita se va un despeje. Entonces son los menos 0.9 metros que multiplican la reacción en A es igual a los menos 27.369.9 newton metros. Entonces este está multiplicando, pasa dividiendo, se va con su mismo signo y queda que la reacción en A es igual a menos 27.369.9 newton metros quedan sobre menos 0.9 metros. Entonces aquí metros con metros se van y van a quedar puros newton. Tenemos que la reacción en A va a dar igual a 30.411 newtons. Entonces aquí ya tenemos nuestra reacción en A. Si nos devolvemos un poco, aquí tenemos una formulita que dice que la reacción en A más la reacción en B es igual o da total a 42.183 newtons. Entonces de ahí podemos sacar B despejando de una vez, sustituyendo A y luego despejando. Entonces quedaría la reacción en A, que son los 30.411 newtons, más la reacción en B es igual a 42.183 newtons. Ok, ya de ahí pues lo pasas para acá
te va a quedar la reacción en B sola y va a salir 42.183 newtons menos 30.411 newtons. Entonces ya nomás haces la resta y te da tu reacción en B. Y esto da como resultado a 11.772 newtons. Entonces aquí tú ya tienes tu reacción en B y tienes tu reacción en A, que está acá. Aquí está la reacción en A. Y así termina el problema. A continuación daré a explicar un ejemplo sobre el esfuerzo cortante. Bueno, a continuación, como podemos ver, el ejemplo dice: una pelota de 30 pulgadas de diámetro está impedida de girar con respecto a un eje de 3 pulgadas mediante un prisionero de 3 por 3 octavos de pulgada, como se muestra. Aquí, como lo ilustra la imagen, aquí está este es el prisionero, este sería donde está impidiendo. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo cortante en este prisionero? La fórmula sería para el esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante es igual a carga sobre área. Bueno, ahora necesitamos max, que sería el T1, que son las 4.000 libras, por 30 sobre 2 pulgadas, menos el T2, 1000 libras por 30 sobre 2 pulgadas. Ahora a esto lo ponemos en la calculadora y el resultado sería 45.000 libras por pulgada. Sería nuestra respuesta. Ahora sacamos sumatoria en M. Sería las 4.500 libras por pulgada menos por 3 sobre 2 pulgadas igual a 0. Ahora, solo igualando 0, pues ya lo que queremos es despejar la P. Ahora lo siguiente sería hacer que todo esto se lo puse por acá, que serían 3 sobre 2 P es igual a 4.000 a 45.000 libras por pulgada. Ahora queremos dejar solo la P. P es igual a los 45.000 libras por pulgada sobre, como está multiplicando, pasa dividiendo, sobre 3 medio por pulgada. Ahora igual se anula y el resultado nos quedaría 30.000 libras. Sería el segundo resultado. Ahora esto sería la carga. Lo que nos hace falta sería el área, que es lo que necesitamos para sacar el esfuerzo cortante. Ahora el área. Área es igual a 3 pulgadas, que sería por 3 octavos de pulgada. Esto daría un igual de 1.25 pulgadas cuadradas. Ahora sí, ya tenemos todo lo que nos pide la fórmula. A continuación solo sustituiríamos. Sería T es igual P sobre A. Ahora esto, ¿qué sería P? La carga. Serían los 30.000 libras sobre el área del prisionero.
que sería 1.125 pulgadas cuadradas. Ahora sí, que nos daría como igual, nos daría 26.666.616 libras sobre pulgada cuadrada. Y esto ya sería el esfuerzo cortante que en el prisma.